Saludos en Cristo, amados hermanos. Estamos aquí para tocar un tema de máxima actualidad, eh, pues que nos dice y nos aclara que no debemos rezar con herejes. Recordemos que la palabra hereje, pues es la que se usa, la que ha usado la Santa Iglesia Católica. Incluso es una palabra de origen bíblico, donde se les llama así a aquellos que no están en comunión con la verdadera doctrina. Eh, entonces, pues en estos tiempos de máxima apostasía, tiempos satánicos, tremendamente satánicos, la verdadera doctrina ha sido removida para dar paso a la falsa doctrina. Entonces estamos rodeados de herejes, querámoslo o no. A mí me siguen diciendo que no use esta palabra, me dicen que busque un sinónimo, pero es que no hay, o sea, no podemos adaptarnos al mundo, ¿verdad? Sabemos que la gran ramera, la falsa iglesia, es lo que ha hecho, adaptarse al mundo para fornicar y despreciar la verdadera doctrina, que ha usado por 1958 años la palabra hereje. Entonces tenemos que saber cómo interactuar en lo social, pues con los herejes, ¿verdad? Aquellos que no observan la única y verdadera doctrina a la cual nosotros, los verdaderos católicos, estamos sujetos. Entonces, a continuación, les comparto el tema de rezar o no con herejes y cismáticos. Les comparto el Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 1, parte tercera del culto divino, disposiciones generales sobre la participación en las ceremonias religiosas no católicas. Dice, comunicación activa. Voy a hacer un paréntesis. O sea, entiéndase por ceremonias religiosas no católicas al Novus Ordo. O sea, el Novus Ordo no es católico, es una pues secta protestante, ¿verdad? Disfrazada de católica. No lo es, porque no se apega a la verdadera doctrina. Esto no es mi opinión, es la verdad. Es una doctrina nueva, básicamente modernista y progresista, que ha surgido gracias al Conciliábulo Vaticano II y los herejes que lo convocaron y lo han llevado a la práctica. Entonces, entiéndase también ceremonias Novus Ordo, no solo de las falsas religiones o de los protestantes, sino de incluso Novus Ordo. Bueno, continúo. Dice, numeral 838-2, comunicación, inciso A, comunicación activa. Está prohibido a los fieles asistir activamente de la manera que fuere o tomar parte activa en las ceremonias públicas de culto no católico, cismático, herético o pagano. Clarísimo, ¿verdad? Canon 1258 S1, página 783. Encíclica Mortalium Animos de su santidad el Papa Pío XI del 6 de enero de 1928, que nos dice, la fraternidad en religión, congresos ecuménicos, cosa muy parecida, se esfuerzan algunos por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por nuestro Señor Jesucristo, sí, convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin, suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes para invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta de aquellos que apostataron miserablemente de Cristo y con la obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión. Los católicos no pueden aprobarlo. O sea, con esto está desmontando todas las heréticas reuniones de Asís hechas por el hereje y falso papa Boctila, mal llamado Juan Pablo II. También el hereje Ratzinger hizo una de estas reuniones con herejes, es decir, con religiones
que no son católicas, ¿verdad? Eso que hicieron está desmontado aquí por esto que le estoy leyendo yo. Se demuestra que no es católico y estuvo prohibido por 1958 años, porque contradice el espíritu del Evangelio, contradice a Cristo mismo y a la doctrina tradicional. Los católicos no pueden aprobarlo. Tales tentativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de que los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues aunque de distinto modo todas nos demuestran y significan igualmente el unigénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio, cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, la verdadera y única religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y al ateísmo, de donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Así pues, venerables hermanos, es claro que por esta sede apostólica nunca ha permitido que sus súbditos participen en las asambleas de los no católicos, porque la unión de los cristianos solo puede promoverse promoviendo el retorno a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de aquellos que están separados de Él, porque en el pasado lo han dejado infelizmente. A la única y verdadera Iglesia de Cristo decimos que es visible a todos y que ha de permanecer, según la voluntad de su autor, exactamente igual a como Él la instituyó. Durante el transcurso de los siglos, la esposa mística de Cristo nunca se ha contaminado ni podrá contaminarse nunca en el futuro, como lo atestigua Cipriano. La esposa de Cristo, es decir, la Iglesia, no puede hacerse falsa con su esposo, es incorrupta y modesta. Ella conoce una sola morada, guarda la santidad de la cámara nupcial con castidad y modestia. Bueno, aquí está este documento importantísimo, ¿verdad? Ahora, vamos a leer fragmentos de la encíclica Custodi di Quella Fede de su santidad el Papa León XIII, que dice así en el numeral 15: todos deben evitar toda familiaridad o la amistad con cualquier persona sospechosa de pertenecer a la albañilería, es decir, a la masonería, o a grupos afiliados. Conócelos por sus frutos y evítalos. Debe evitarse toda familiaridad, no solo con los impíos, libertinos, que promueven abiertamente el carácter de la secta, sino también con los que se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, es decir, el concepto masónico, herético y satánico de que todas las religiones valen lo mismo, que todas salvan y que todas están fundadas por Dios. Eso es una mentira, una gran mentira. Al respecto a todas las religiones y el anhelo de conciliar las máximas del Evangelio con los de la Revolución. Estos hombres buscan reconciliar a Cristo con Belial, es decir, con el diablo. La Iglesia del Concilio de la Odisea del año 365 nos dice: no es correcto rezar con un hereje o un cismático. El Concilio de Cartago del año 257 nos dice: no se debe rezar ni cantar salmos con los herejes y cualquiera que se comunique con los que estén separados de la comunión de la Iglesia. Ahora vamos a ver lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, martillo de los herejes, en Suma Teológica. Dice: a los fieles se les prohíbe el trato con algunas personas por dos razones. La primera, en castigo de aquel a quien se le sustrae la comunicación con los fieles. La segunda, por precaución hacia quienes se les prohíbe el trato con ella. Ambas razones pueden deducirse de las palabras del apóstol. Efectivamente, después de proferir la sentencia de excomunión, da como razón la siguiente: ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Primera de Corintios 5:6. Y más abajo da otra razón por parte de la pena inferida a la sentencia de la Iglesia. No es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis. 1 de Corintios 5:12. Si se trata pues del primer aspecto, no prohíbe la Iglesia el trato con los fieles. Dice, a ver, no prohíbe la Iglesia el trato de los fieles con los infieles que no abrazaron nunca la fe cristiana, es decir, los paganos o los judíos.
La iglesia, en efecto, no tiene competencia para juzgar a estos en el plano espiritual, sino temporal, como en el caso de que, exactamente, en el caso de que morando entre cristianos cometan una falta y sean castigados con pena temporal por los fieles. De este modo, es decir, como pena, prohíbe la iglesia a los fieles el trato con los infieles que se apartan de la fe recibida, sea corrompiéndola como los herejes, sea abandonándola totalmente como los apóstatas. Contra unos y otros, en efecto, dicta la iglesia sentencia de excomunión. En cuanto al segundo título, hay que distinguir, de acuerdo con las condiciones diversas de personas, ocupaciones y tiempos, si se trata efectivamente de cristianos firmes en la fe, hasta el punto de que su comunicación con los infieles se puede esperar más bien la conversión de estos que el alejamiento de aquellos de la fe. No debe impedírseles el comunicar con los infieles que nunca recibieron la fe, es decir, con los paganos judíos, sobre todo cuando la necesidad apremia. O sea, aquí nos está hablando del ecumenismo de retorno que ya hemos expuesto en este canal. El ecumenismo de retorno es regresar a los herejes a la única y verdadera fe de Cristo, a la cual estamos sometidos, ¿verdad? Por la cual nadie está encima. Entonces, el trato con los herejes, con los cismáticos y con los apóstatas debe ser para regresarlos a la fe. Es decir, no podemos participar en sus oraciones, en sus ritos paganos. Esto lo vamos a comentar más al final del video. Debemos regresarlos a la fe. Ahorita voy a dar unos ejemplos al respecto de la vida cotidiana de las experiencias que tenemos con los herejes, ¿verdad? Que son una multitud impresionante. Bueno, dice, su santidad el Papa San Agatón nos dice lo siguiente, ya una frase conocidísima por ustedes: quien reza con herejes es un hereje. San Cirilo de Alejandría decía, por lo tanto, es ilegal una profanación y un acto cuyo castigo es la muerte. Amar, asociarse con herejes impíos y unirse a su comunión. Pues es algo gravísimo. Mis queridos hermanos, bueno, ¿cuáles son los ejemplos de nuestro trato con los herejes? Bueno, pues simplemente, bueno, les hablo en primera persona. Bueno, yo en mi medio social pues estoy rodeado de conciliares, de novus ordo, es decir, de aquellos que aceptan la falsa iglesia creada por Roncalli y por Montini, básicamente, donde cambiaron todos los sacramentos. Bueno, ustedes ya lo saben, catecismo, cambiaron la Sagrada Biblia, el Padre Nuestro, Código de Derecho Canónico, bueno, todo lo cambiaron. Entonces ellos ya rezan diferente, ellos los han engañado y piensan que son católicos y no lo son. Entonces, no falta que nos inviten a una boda, en una ceremonia novus ordo, un bautizo, al resto de un rosario en alguna casa. Entonces, yo me abstengo totalmente de participar en los rezos. Socialmente, pues es literalmente imposible dejar de convivir, pero la convivencia, a pesar del rechazo, es una convivencia de conversión. O sea, yo a todos les dejo en claro que no puedo participar en sus rezos y les digo el por qué. Como respuesta obtiene uno muecas de desaprobación, gestos, indiferencia, espaldas, ve uno las espaldas, la gente cambia el tema, se voltea, porque no entienden, no comprenden nada de lo que se les dice, pero se les dice y se les advierte. Entonces uno no puede participar, ¿verdad? Cuando estábamos en ignorancia, estábamos en el novus ordo y desconocíamos esto, pues participamos, ¿verdad? Todos. Pero ya en la actualidad, conociendo la verdadera doctrina, no podemos participar en los rezos. Por ejemplo, para los que rezan el Padre Nuestro, pues mal. Hay muchas ceremonias donde se reza el Padre Nuestro mal, como lo dejó el superhereje Boctila, que cambió el Padre Nuestro, ¿verdad? Que le cambió varias frases, los cielos por el cielo y deudas por ofensas, ¿verdad? Bueno, esto es un acto terrible, es un sacrilegio lo que hizo Boctila, nadie puede cambiar la Sagrada Biblia. Bueno, este hereje lo hizo. Entonces, participar con los herejes no es posible, a menos en sus rezos, imposible, a menos que pues les apliquemos lo que es el ecumenismo de retorno. Nosotros, que somos una ínfima minoría, lo único que podemos hacer es pues transmitirles la verdad, y cuando se nos invite a un rezo herético y equívoco, pues no asistir, ¿verdad? No asistir.
A veces es imposible no estar cerca de los Novus Ordo, porque estaríamos prácticamente solos, ¿verdad? Pero de ninguna manera participar en sus herejías. Tenemos amigos de toda la vida, y no participamos en sus herejías. Ellos desprecian y le dan la espalda a la verdadera doctrina. Eso es gravísimo, ¿verdad? Pero no podemos esperar otra cosa en estos tiempos de apostasía. Bien, hasta aquí este tema, mis hermanos. Entonces, no se puede rezar con herejes. No se les puede llamar de otra manera, ni hermanos separados, ni hermanos mayores, ni nada de eso. Entonces, todo lo que hace Bergoglio y lo que han fomentado la Gran Ramera, es decir, la Iglesia Conciliar, la falsa Iglesia Católica, a través de la ejecución de las herejías de los documentos impíos del diabólico Conciliábulo Vaticano II, llamados Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio, que fomentan eso, contradicen todo lo que les acabo de leer de la verdadera doctrina católica y fomentan la oración, el diálogo interreligioso con herejes. Entonces, ya como comentamos en varios videos, esa herejía del Conciliábulo Vaticano II pasó de la letra a las acciones. Boctila y todos los herejes, Pablo VI, todos esos, Ratzinger, Bergoglio, han ejecutado esa herejía del diálogo con las religiones no cristianas, con los herejes. Pero no es un ecumenismo de retorno, ese diálogo es ponerse al mismo nivel, porque realmente lo están, porque no es la verdadera Iglesia Católica. Nosotros los católicos verdaderos, que somos la Iglesia Católica, no participamos en eso. Por lo tanto, la Iglesia Católica no fornica con el mundo, es la gran ramera, como lo deja claro San Juan en Apocalipsis, la Iglesia que fornica con el mundo. Los mismos documentos del conciliábulo nos lo dicen. Nos dicen que la Iglesia se debe adaptar al mundo, a los tiempos modernos. Esto es una prostitución. Esa es la fornicación espiritual. Entonces, ya esa herejía está pasando ya al plano arquitectónico, al plano institucional, con el CMI, Consejo Mundial de Iglesias, en el que la Gran Ramera, la falsa Iglesia Católica, no es miembro, pero que está activamente participando y organizando. Y ya se está concretizando en el proyecto de las religiones abrahámicas, me parece que es en Abu Dhabi, con un presupuesto altísimo, donde ya van a construir tres templos, uno para judíos, otro para cristianos y otro para musulmanes, para fomentar el diálogo interreligioso e integrarlos en una sola religión, es decir, en una religión masónica, es decir, en la religión del anticristo, profetizada en Apocalipsis. Ahora, la gran ramera es la herejía total, está condenada en Apocalipsis. Las revelaciones marianas nos lo han dejado clarísimo. Nuestra Señora de la Salet lo ha dicho. Roma perderá la fe y se convertirá en ¿qué? En la iglesia del anticristo. Dicho por la Santísima Virgen en una aparición aprobada por la Iglesia Católica verdadera, ¿verdad? También nos lo ha dicho otra aparición impresionante que les recomiendo busquen, escudriñen y memoricen todos los mensajes marianos de la aparición y mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso. Ya compartimos aquí un video cuyo contenido fue impresionante, porque nuestra Santísima Virgen, en su aparición conocida como Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, pues denuncia totalmente a la Gran Ramera. Nos habla de la herejía que va a predominar en el mundo y en la falsa iglesia desde la segunda mitad del siglo XX. Coincide perfectamente con el Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Entonces ahí la denuncia perfecto y nos dice que la herejía va a llegar a las más altas cimas de la iglesia. O sea, está denunciando la Santísima Virgen a los herejes, falsos papas, apóstatas y cismáticos de la Gran Ramera, que fornica con el mundo, como nos lo dice uno de los impíos documentos que se llama Apostolicam Actuositatem, que ya hemos comentado en videos pasados, donde se incluye a la mujer en los ritos del Novus Ordo. Esa herejía de que la mujer suba al altar, ya la hemos comentado en videos pasados, es una herejía condenada por la verdadera iglesia. San Pablo lo prohíbe, dice: vuestras mujeres permanezcan calladas y deben estar sujetas, no deben participar en las congregaciones. ¿Qué hacen los herejes del conciliábulo? Contradicen a San Pablo, contradicen la palabra de Dios e introducen a la mujer al altar. Esto es una herejía. Entonces,
Dice claramente apostolicam actuacitatem en una frasecita que dice que como en el mundo deben participar ya las mujeres más activamente, también la iglesia debe incluirlas en los ritos apostólicos. Entonces, ¿qué está haciendo la gran ramera? Justo lo que nos dice Apocalipsis. Está fornicando con el mundo, es decir, aceptando las ideas, herejías y apostasías del mundo dominado por Satanás, según las palabras del Hijo de Dios, Jesucristo, que nos dice que el mundo está dominado por Satanás y que nosotros no somos del mundo, por lo tanto no podemos participar de esas herejías. Entonces, aquí está clarísimo, se sintetiza en unas cuantas frases, la herejía de la gran ramera, cuyos 6 falsos papas la han ejecutado. Entonces salí de ella, pueblo mío, de esa falsa iglesia. Ayer tuve una discusión acalorada con un novus ordo. Ahora es un novus ordo del más bajo nivel cultural. Es prácticamente un niño en estas cosas, pero él me daba un argumento con muchísima fuerza, me lo dijo, y con toda la sinceridad de la que era capaz, que cómo era posible que yo escandalizara a los niños haciéndoles ver que Boctila y todos los demás herejes, Francisco, son unos herejes, unos endemoniados, porque gracias a ellos muchos drogadictos ya no se drogan, muchos alcohólicos ya no toman, bueno, lo cual es un argumento extremadamente infantil. Yo le dije, porque empecé a hablarle de documentos, pero era como hablarle a un sordo, o sea, no entiende nada. Ahora, yo le dije, bueno, mira, mis videos, los videos de este canal y de canales parecidos, no llegan a estas personas, cuando menos aquí en México, porque aquí en México un 35% de la población tiene acceso al Internet y nada más. O sea que el 65% no tiene acceso a Internet y se pierde de todos estos contenidos. Son personas que pues se la pasan trabajando para ganar unos cuantos centavos, unos cuantos pesos y malvivir, ¿verdad? Entonces no tienen acceso a estos conocimientos. Entonces él me dice, bueno, entonces según tú, esta gente se va a condenar. Le dije, mira, yo no puedo juzgar el corazón ni quién se salva ni quién no se salva. Yo te puedo transmitir la doctrina y te puedo decir que nuestro Señor Jesucristo nos deja clarísimo y nos dice una frase que yo les he mencionado aquí cuando comparto algo de las Sagradas Escrituras, que nos dice, que nos habla Cristo de los hombres de buena voluntad. Muchas veces no se tiene el conocimiento de la verdadera doctrina. Millones de personas jamás la van a conocer y van a morir sin conocerla. Pero Cristo ve los corazones, fue lo que yo le contesté. Para muchas personas es incomprensible este mensaje, ¿verdad? Nosotros como católicos tratamos de ser muy humildes y reconocernos pues a veces ignorantes, a veces desprovistos de conocimiento, pero si somos realistas es al revés, o sea, ustedes, mis queridos hermanos católicos tradicionales, la realidad es que son extremadamente cultos, sobre todo en estos temas. Tenemos que reconocer nosotros que en este sentido somos, pues estamos muy formados, hemos leído muchísimo. Entonces estamos rodeados de una multitud de millones de personas con una cultura escasísima, con un conocimiento ínfimo, que para los cuales nuestro discurso es incomprensible y nos ven como inquisidores malvados. O sea, esa es la impresión que ellos se llevan de uno, ¿verdad? De un servidor. Entonces, es un trabajo titánico explicarles a estas personas. Fue mi contestación para este hombre, que además estuvo invidente 13 años, o sea, no pudo leer. Tiene una vista muy mermada y puede leer prácticamente nada, ¿verdad? No tiene internet porque sus niveles de economía son bajísimos, no puede leer. Entonces, yo, precisamente por eso, me esfuerzo en transmitirle doctrina, pero su espíritu y su escasísimo nivel intelectual, una persona con unos alcances intelectuales bajísimos, me dijo lo que honestamente pensaba su corazón. Por un momento me quedé impactado, ¿verdad? Al ver el panorama que él me estaba mostrando de que es prácticamente inaccesible todo esto para la inmensa mayoría. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer lo posible a transmitir hasta donde nuestro Señor lo permita y hasta donde los demás sean capaces de captar, pero debemos estar conscientes que somos una minoría
sumamente incomprendida. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos espera? La persecución, la total incomprensión de millones y millones de pseudocatólicos, ¿verdad? Que no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo, de lo que están creyendo, no entienden lo que significa la palabra hereje, creen que uno está insultando cuando es el lenguaje de la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en videos pasados, que los papas verdaderos así hablaban. Las encíclicas, catecismos están llenos de estas tres palabras: apóstata, hereje e infame. Creen que estoy insultando, o sea, no, ellos no saben, son unos bebés. Entonces, pues es empezar de cero, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, evangelicemos a los que se pueda, recemos mucho por ellos y adelante por Cristo, ¿verdad? Y esperar lo que Dios nuestro Señor nos tenga para el final, ¿verdad? El final de nuestro camino. Bueno, Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los protejan.